La exesposa de mi esposo ha contratado un abogado para que yo pague manutención por su hija, pero ahora ella me tiene que pagar a mí. Me siento increíblemente irrespetada cuando lo único que he hecho es ser respetuosa. Estoy teniendo un problema con la exesposa de mi difunto esposo, quien está exigiendo que le pague manutención infantil, a pesar de que mi esposo falleció hace solo un mes. Dante falleció el mes pasado a los 34 años, cuando un edificio se derrumbó sobre él. Ni siquiera llegó al hospital, murió instantáneamente. Recibí una llamada sobre el incidente mientras estaba en el trabajo, pero para cuando llegué al lugar, ya no estaba. Ver su cuerpo sin vida fue como estar en una pesadilla. Nunca pensé que me sentiría tan impotente en mi vida. Estaba devastada porque apenas nos habíamos casado 2 meses antes. Dante estaba tan emocionado por la boda porque creía que era su segunda oportunidad de ser feliz. Su matrimonio con su exesposa, Helen, no había funcionado, pero tenían una hija de 7 años juntos. Durante toda mi relación con Dante, Helen siempre estuvo presente. Era la típica madre problemática. Aprovechaba cualquier oportunidad para sacarle dinero y alterar nuestros planes. A pesar de todo esto, siempre fui muy amable y acogedora con Taya, su hija, porque nada de esto era culpa suya. Incluso estaba de acuerdo con que Taya nos visitara durante las fiestas, porque también era parte de mi familia. A pesar de lo cordial que fui, Helen nunca me quiso. Me dijo que muchas otras habían pasado antes que yo y que no obtendría el anillo. Cuando Dante y yo anunciamos nuestro compromiso, casi le dio un infarto. Recuerdo la mirada de incredulidad en su rostro, ni siquiera pudo disimular cuando nos felicitó. Era obvio que no era genuina. Cualquiera lo habría notado. Bueno, nunca me quiso, eso está claro, desde el principio. Aunque yo era muy indiferente hacia ella, cuando Dante falleció, se puso en contacto conmigo porque entendía mi dolor. Debido a su historia, él todavía ocupaba un lugar especial en su corazón, obviamente. Ella fue la única persona con la que pude hablar sobre cómo me sentía en ese momento. No sentía que nadie más entendiera el dolor que estaba atravesando. No he sido yo misma desde hace mucho tiempo. He estado tratando de terminar el papeleo y resolver su patrimonio, lo que también ha sido muy agotador para mí. Ojalá pudiera dejarlo para un momento en que me sienta más fuerte, pero es imposible. He estado manejando su patrimonio durante el último mes y ya casi he terminado. Dante dejó un fondo universitario para su hija, pero me dejó todo lo demás a mí. Ahora soy la dueña de su casa, su coche y todos sus ahorros, por supuesto. Cuando Helen se enteró de esto, su amabilidad desapareció de repente. Tuvo la audacia de preguntarme cuando tuve la oportunidad de decirle a Dante que cambiara su testamento. La reprendí por insinuar siquiera que yo lo influencié. No sabía cuándo Dante decidió cambiar su testamento, pero fue su elección. Si me hubiera dejado sin nada, habría estado bien. No fue mi culpa que él siempre fuera tan detallista, ¿sabes? Helen siguió haciendo suposiciones sobre el testamento de Dante hasta el punto en que dejé de interactuar con ella. La única vez que lo hacía era cuando nos encontrábamos accidentalmente en algún lugar, como el centro comercial. Cuando la veía, me iba inmediatamente en la dirección opuesta. Pensé que si la ignoraba, desaparecería, pero no fue así. Ella estaba planeando algo aún peor para lanzarme. Hace unos días, Helen trajo a Taya a visitarme. Dijo que Taya me echaba mucho de menos, así que permití que la trajera. Asumí que Helen no se quedaría, así que imaginen mi sorpresa cuando se acomodó en la casa. Comenzó a comentar lo bien que se veía todo y me preguntó si ya había empezado a redecorar. Luego dijo que debía ser agradable no tener que luchar económicamente. En ese momento, empecé a preguntarme cuáles eran sus verdaderas intenciones con esos comentarios. Eso fue cuando Helen me dijo que había estado luchando para cuidar de Taya. Dante solía pagar la manutención infantil, pero ahora que él se había ido, Taya no estaba recibiendo nada. Helen asumió que yo seguiría pagando la manutención, pero hasta ahora no lo había hecho. Le respondí, con todo el respeto, que Taya no era mi hija biológica y que no estaba obligada a mantenerla. Además, su padre le dejó una cantidad suficiente de dinero para la universidad. Por si fuera poco, Helen tenía un buen trabajo, así que estaba segura de que podía utilizar un poco de eso para cuidar de su propia hija. Helen estaba atónita ante mis palabras. Me dijo que no podía creer que fuera tan cruel con una niña cuyo padre acababa de fallecer. Le dije que este no era el mejor momento para hablar de esto. Apenas había terminado de resolver el patrimonio de Dante, y también iba a tener gastos adicionales ahora que Dante no estaba para ayudar con las cuentas. Pedirme dinero en este momento no ayudaba. Su respuesta fue que yo estaba siendo egoísta e irrazonable. Afirmó que había estado esperando un día como este, en el que haría sufrir a Taya solo porque era su madrastra. Defendí mi cariño por Taya ante Helen y le dije que las cosas no iban bien financieramente en ese momento. Pero que si podíamos retomar este tema más adelante, podríamos llegar a un acuerdo.
Bueno, obviamente, ella no quiso escuchar eso, lo cual solo me frustró aún más, y perdí el control. Lo siguiente que supe es que vi todo rojo. Le pregunté a Helen si esa era la razón por la que se había acercado a mí durante el funeral. ¿Estaba tratando de asegurarse de que seguiría pagando la manutención de Taya, o estaba intentando sacarme más dinero? Ella negó todo esto y afirmó que la estaba acusando de cosas que nunca haría. Fue entonces cuando le recordé cómo había hecho mi relación con Dante difícil desde el principio. Nos robaba nuestras noches de cita, lo dejaba sin dinero, aparecía en su casa sin avisar e hizo todo lo posible para sabotear nuestra relación. Pero aún así prevalecimos. Desde el principio, siempre ha intentado hacerme la vida difícil porque simplemente me resentía. Sabe que puede permitirse cuidar de Taya, pero quiere que esa responsabilidad recaiga sobre mí. Yo amo a Taya, pero ella no es mi hija biológica, y ciertamente, no es huérfana, su madre está viva y es financieramente estable. Entonces Helen afirmó que yo no entendía su situación, que tenía muchos gastos y deudas que yo desconocía. Le pregunté si pensaba que era la única persona en el mundo con gastos. Yo también los tenía, y además estaba lidiando con mi duelo y tratando de mantener mi trabajo. Estaba luchando por pasar cada día, y no necesitaba que ella añadiera más estrés a mi vida. Solo estaba pidiendo tiempo, para retomar esta conversación en unos meses cuando estuviera en un mejor estado emocional. Luego podríamos encontrar un plan que funcionara para ambas, porque realmente quería ayudar a Taya. Pero ninguna de mis palabras pareció llegarle a Helen. Tomó a Taya y se fue. Antes de salir, le dijo a Taya que yo no la quería en la casa, lo cual era una mentira. Intenté explicarle a Taya, pero Helen hizo que se marchara rápidamente. Ahora, la hija de mi esposo me odia por culpa de su madre problemática, y aquí estoy, atrapada con todos estos pensamientos conflictivos en mi mente. Primero, todavía estoy lidiando con la pérdida de mi esposo. No quiero que Taya me odie para siempre, pero tampoco sé cómo evitarlo. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde mi última publicación, y durante este tiempo, he comenzado a sanar. También he estado apoyando a Taya con lo que puedo. Leí todos sus comentarios, y me ayudaron a tomar una decisión. Ahora me doy cuenta de que estaba siendo dura con Taya debido a mi relación conflictiva con Helen. No es culpa de Taya que su madre y yo no nos llevemos bien. Al final del día, Taya perdió a su padre, y necesito estar ahí para ella. Después de pensarlo bien, me puse en contacto con Helen para saber cuánto necesitaba. Aunque no podía darle el monto completo que Dante solía darle, ofrecí lo que tenía. Tuve que reorganizar algunas cosas, pero finalmente encontré la manera de contribuir a los gastos de Taya. Durante los últimos 2 meses, he estado pagando la manutención infantil a Helen, y ha ido bien. Helen me ha mantenido al tanto de cómo está Taya, y la veo cada 2 fines de semana para pasar tiempo juntas, solo nosotras dos, sin Helen alrededor. Taya sigue muy triste por su papá. Es lo suficientemente mayor para entender que él está en el cielo, pero lo extraña mucho. Lo que hizo las cosas más difíciles para ella fue que Helen no tiene ninguna foto de Dante en su casa. Cuando me enteré, decidí darle a Taya algunas fotos de su papá. No lo hice con mala intención, solo quería que la niña tuviera una imagen de su padre. Sin embargo, Helen se enfureció. Me mandó un mensaje preguntando cuándo le había pedido permiso para darle esas fotos a Taya. Pensé que Helen no tendría problema, porque, bueno, Dante era el papá de Taya. Helen me explicó que no le gustaba tener fotos de su ex alrededor y que debería haberle consultado primero. Sentí que estaba exagerando, pero decidí dar marcha atrás. En su lugar, hice un álbum de fotos para Taya, que podrá tener cuando sea mayor. Este problema con las fotos no es la única vez que he chocado con Helen. Ella ha estado pidiendo cada vez más dinero, alegando que tiene gastos extras. Cuando le dije que no podía darle más, intentaba hacerme sentir culpable. Tuve que recordarle el acuerdo que hicimos, ni siquiera estoy obligada a ayudarla, y lo hago de corazón. Si sigue presionando, tal vez deje de ayudar por completo. No sé por qué fui tan ingenua al pensar que estaría agradecida. ¿Helen ha sido alguna vez agradecida por algo en su vida? No, siempre ha actuado con derecho, como si todo el mundo le debiera algo, cuando en realidad no es así. Siente que merece el dinero sin mostrar ni un poco de gratitud. No quiero faltar a mi palabra, pero me estoy cansando de lidiar con ella. Ya no se trata del dinero, ella se queja de todo lo que tiene que ver con Taya. Se queja después de cada visita, diciendo que le estoy enseñando malos modales a Taya. La pobre niña acaba de perder a su papá, ¿no merece un poco de consuelo? Por ejemplo, el otro día, Helen explotó porque le di a Taya un poco de helado en un día caluroso. Me acusó de intentar engordar a su bebé, como si un poco de helado pudiera hacerle daño. Intenté razonar con Helen, recordándole que Taya está de luto y que a veces necesita pequeños gestos que la alegren. La respuesta de Helen fue, no me digas cómo ser madre.
Así que decidí retroceder porque no quiero que detenga las visitas de Taya. Pero no sé cuánto tiempo más podré soportar las locuras de Helen. Actualización 2. Así que eso es todo, se acabó, ya no puedo más, estoy harta. No voy a pagar más manutención infantil para Taya, no cuando su madre es tan desagradecida. Nunca en mi vida había conocido a una persona con tanto sentido de derecho. ¿Recuerdan que les dije que Helen estaba exigiendo más dinero? Bueno, la situación ha empeorado, y solo ha pasado un mes. Además de eso, ha decidido contratar a un abogado para acosarme. Las cosas se han salido de control rápidamente, y todavía estoy tratando de asimilarlo. Hace unas semanas, Helen me exigió que duplicara la manutención que le estaba dando. Alegó que no era suficiente para cubrir los gastos básicos de Taya. Al parecer, de alguna manera cree saber lo que puedo permitirme y piensa que he estado escatimando. Tuve algunas palabras para ella, que no repetiré aquí, pero básicamente le recordé que debía estar agradecida por lo que ya estaba recibiendo. Nuestra discusión terminó con ella amenazándome con demandarme por manutención. La desafié a hacerlo porque estaba dispuesta a pelear hasta el final. Nunca pensé que realmente lo haría, así que imagina mi sorpresa cuando recibí un correo de su abogado exigiéndome que duplicara los pagos. El abogado amenazó con tomar medidas legales si no cumplía, tal como Helen había dicho. Le respondí al abogado que no había manera de que lo hiciera, y bueno, fue como abrir una caja de Pandora. Durante las últimas semanas, Helen y su abogado se han turnado para acosarme. Su abogado, en particular, está al borde de la falta de profesionalismo con todas las amenazas. Incluso ha dicho que me meterán en la cárcel y me confiscarán todos mis bienes. No creo que eso sea siquiera posible solo por manutención infantil. Les he dicho repetidamente que me dejen en paz y que no voy a pagar más de lo que ya he estado dando. De hecho, me están llevando al punto de que ni siquiera quiero pagar un solo dólar más. Ni un centavo. Ni siquiera un cobrador de deudas me acosaría de esta manera. Estoy agotada. Cada mañana, me despierto con una avalancha de mensajes insultantes y amenazantes de Helen. Las amenazas han escalado al punto de insinuar violencia física contra mí. Después de recibir varias de esas amenazas, me asusté y decidí consultar a mi propio abogado. Honestamente, no quería involucrar la ley. Lo último que necesito en este momento es una batalla legal, pero Helen y su abogado me han obligado a hacerlo. No tuve más opción que gastar dinero que no tengo para contratar ayuda legal. En realidad, me siento aliviada de haberlo hecho porque mi abogado me dijo que lo que están haciendo es completamente ilegal. A menos que haya adoptado a Taya, no estoy legalmente obligada a pagar manutención infantil para ella. Solo sus padres biológicos están obligados a hacerlo. Aunque Dante haya fallecido, esa responsabilidad no recae sobre mí. Bueno, desafortunadamente para ella, cometió un gran error al involucrar la ley en esto. Ahora he decidido ser, bueno, un poco rencorosa. La voy a llevar a los tribunales. No solo quiero ganar, sino que también quiero que me devuelva cada centavo que ya le he dado. Y ni hablemos de su abogado. Ha estado intimidándome ilegalmente, y me niego a perder el sueño por esta tontería. Así que voy a llevarlas a los tribunales, y voy a hacer que se arrepientan de haber intentado manipularme. Los mantendré actualizados sobre lo que ocurra a continuación. Actualización 3. Tengo un chisme caliente que probablemente les va a quemar la boca. No van a creer lo que acaba de pasar. ¿Recuerdan que hace un mes consulté a un abogado sobre las tácticas de intimidación de Helen y su abogado? Bueno, después de eso, decidí abrir un caso contra ellas por acoso. Mi abogado hizo todo lo necesario, y les llegaron los documentos. En el momento en que Helen los recibió, me llamó desesperada. Estaba en pánico, preguntando por qué había tenido que llevar las cosas tan lejos. Tuve que recordarle que ella fue la que quiso llevarlo a los tribunales en primer lugar. Ella fue quien instruyó a su pseudoabogado para acosarme y amenazarme con acciones legales, así que solo le estaba dando lo que quería. No iba a dejar que me intimidara más. Le dije que si tenía que pagar el doble de manutención, prefería que un juez me lo dijera y no ella. De repente, Helen cambió de actitud. Me preguntó si podíamos reunirnos para discutir el tema como adultos. Obviamente, ya no tenía ningún interés en hablar con ella. La única vez que me reuniría con ella sería en la corte, así que le dije que las negociaciones estaban cerradas, resolveríamos esto en el tribunal. Poco después, mi abogado me contactó con noticias sorprendentes. El abogado de Helen ya no podía representarla. Estaba confundida y le pregunté qué significaba eso. Fue entonces cuando mi abogado me explicó que el abogado, entre comillas, de Helen en realidad era su sobrino, quien aún estaba en la escuela de derecho. Helen le había pagado a su sobrino para que se hiciera pasar por abogado solo para intimidarme. Cuando recibieron los documentos judiciales, entraron en pánico. El sobrino de Helen incluso rogó a mi abogado que no siguiera adelante con el caso y le suplicó que no me lo dijera. Pero,
Por supuesto, mi abogado tenía la obligación de informarme de todo. Además, ya no era decisión mía porque lo que hicieron fue ilegal. Hacerse pasar por abogado e intimidar a alguien es un delito, y como estudiante de Derecho, el sobrino de Helen debería haberlo sabido. Cuando el caso finalmente llegó a la corte, tenía todo lo que necesitaba: mensajes, correos electrónicos, lo que fuera, todo probando sus amenazas y acoso. Al juez no le gustó nada de esto, especialmente que el sobrino de Helen se hubiera hecho pasar por abogado. El juez se sintió extremadamente insultado. Como resultado, el Estado presentó casos separados contra Helen y su sobrino. Fueron multados por acosarme, y ambos recibieron órdenes de restricción. Si alguna vez intentan contactarme en persona o en línea nuevamente, enfrentarán tiempo en la cárcel. Para rematar, también tienen que devolverme todo el dinero que les había enviado como manutención infantil. Pero eso no es todo. El sobrino de Helen cometió el mayor error de su vida. Todos sus años de estudio para convertirse en abogado se han ido por el desagüe. Fue expulsado académicamente y descalificado. Nunca podrá estudiar derecho de nuevo. Sus acciones demostraron una total falta de integridad y respeto por la profesión legal, y el juez lo puso como ejemplo de lo que sucede cuando intentas jugar a ser abogado. Casi me siento mal por él, pero en realidad no. No puedo ni empezar a imaginar lo destrozado que debe sentirse. Sus sueños de convertirse en abogado están completamente arruinados, y ahora tiene que comenzar su vida de cero. Estaba tan cerca de lograr todo lo que siempre quiso, y ahora todo se ha esfumado porque no pudo dejar de fingir y fanfarronear. Helen y su sobrino debieron haberse retirado cuando les dije que lo hicieran. Nunca debieron haber insistido en acosarme. Debieron haber sabido que no tenían ninguna base legal para hacer amenazas sin sentido. Pero no lo hicieron, y ahora han perdido todo. Honestamente, ha sido una experiencia salvaje, pero me alegra que finalmente haya terminado. Que esto sea una lección para cualquiera que piense que puede intimidar a los demás. No terminará bien. Les mantendré informados si sucede algo más, pero por ahora, parece que este capítulo finalmente está cerrado. Actualización 4. Realmente pensé que todo estaba resuelto, pero hay una última cosa que necesito compartir con ustedes. Consideren esto como mi forma de agradecerles por su apoyo durante todo este desastre. Nada de esto debería haber ocurrido, y sinceramente, si Helen hubiera estado satisfecha con lo poco que le di amablemente, las cosas no habrían escalado hasta este punto. O al menos ella no estaría en el hospital ahora mismo. Bueno, ¿recuerdan a su sobrino, el que fue descalificado? Resulta que sus padres estaban absolutamente furiosos con Helen por haber involucrado a su hijo en sus planes. Pueden imaginarse el tiempo, el dinero y los recursos que invirtieron para ayudar a su hijo a entrar a la escuela de Derecho, solo para que lo arruinara todo. Ahora nunca tendrá la oportunidad de convertirse en abogado, y su futuro está arruinado por culpa del egoísmo de Helen. La hermana de Helen, quien es la madre del sobrino, estaba tan enojada que atacó a Helen en su lugar de trabajo. La esperó en un estacionamiento vacío después del trabajo y la confrontó. Para cuando llegó seguridad, ya era demasiado tarde. Helen terminó con la nariz rota, algunas costillas seriamente dañadas y su rostro gravemente golpeado. ¿Quién lo hubiera pensado? Siempre creí que la hermana de Helen era un verdadero amor, pero supongo que cualquiera puede soltar un puñetazo cuando el futuro de su hijo es destruido por un adulto que debería haberlo sabido mejor. La triste realidad es que Helen debió haberlo sabido. Nunca debió haber involucrado a su sobrino en este plan loco. Si estaba tan desesperada, podría haber pedido a una amiga que se hiciera pasar por abogado, o mejor aún, nunca debió haberme exigido más dinero en primer lugar. Estoy bastante segura de que solo quería más dinero para seguir financiando su estilo de vida insostenible. No es ningún secreto que le encantan las prendas de diseñador y los viajes costosos. Dante y yo siempre sospechamos que estaba usando parte del dinero de Taya para financiarse sus pequeños lujos, pero nunca dijimos nada porque Taya estaba siendo cuidada. Ahora, todo su castillo de naipes se está derrumbando, y sinceramente, no siento ni un poco de culpa por ello. Esto es lo que Helen se merece por acosarme durante mi tiempo de duelo y tratar de exprimirme dinero. Y, para colmo, tuvo el descaro de intimidarme durante meses. Solo intentaba ayudarla, por el amor de Dios, pero no tuvo piedad conmigo, y ahora, yo no tengo ninguna para ella. Actualización 5. Han pasado 6 años desde la última vez que estuve por aquí. Lo sé porque Taya ahora tiene 13 años, y esta actualización trata de ella. Para quienes no lo recuerden, Taya es la hija de Dante, mi difunto esposo, y su exesposa Helen. La última vez que supe de Helen fue cuando su propia hermana la envió al hospital, tras la pelea que se desató después de toda la historia del falso abogado y las demandas. Si recuerdan, Helen había involucrado a su sobrino, que estaba en la escuela de Derecho, para hacerse pasar por abogado y acosarme. Las cosas terminaron muy mal cuando el sobrino fue expulsado y descalificado para estudiar Derecho.
Después de todo el escándalo, la madre de Helen intervino, básicamente obligándola a dejar el asunto atrás después de todo el daño que había causado a su familia, especialmente a su sobrino. Aunque la hermana de Helen llegó a ser demandada por la agresión, la situación no se complicó demasiado para ella, ya que la madre de Helen medió y trató de apaciguar todo el caos. Como pueden ver, la familia de Helen es bastante disfuncional, pero por suerte, no es mi familia, y me alejé por completo de todo eso. La relación entre Helen y yo se cortó de manera definitiva, después de que ella me devolviera todo el dinero de la manutención que me había exigido ilegalmente. Eso, por supuesto, solo echó más leña al fuego en la disputa entre nosotras, y no volvimos a tener contacto en todos estos años, lo cual ha sido un alivio. Ahora bien, lo que realmente quiero compartir con ustedes es que, después de 6 años, Taya volvió a ponerse en contacto conmigo. Fue algo completamente inesperado. No habíamos tenido ningún tipo de comunicación desde que Helen cortó cualquier posibilidad de que nos viéramos, ya que exigía que yo volviera a darle dinero. No hace falta decir que eso no iba a pasar, así que Taya y yo perdimos el contacto, a pesar de que siempre tuvimos una muy buena relación. Hace unos meses, recibí un mensaje en mis redes sociales de una cuenta que no reconocía. Resulta que era Taya, quien me había buscado durante mucho tiempo. Me dijo que me extrañaba mucho y que quería volver a hablar conmigo. Explicó que su madre, Helen, había sido una persona muy difícil durante los últimos años. Me sorprendió mucho recibir ese mensaje, no solo porque pensé que Helen había influido en su hija para que me olvidara, sino también porque Taya estaba tomando la iniciativa de buscarme por su cuenta, a pesar de todo lo que había pasado entre su madre y yo. Desde entonces, le he dado mi número y hemos estado en contacto regularmente. Hablamos cada semana, y es como si esos 6 años sin comunicación no hubieran pasado. Me cuenta sobre su vida, la escuela y sus amigos. Yo, por mi parte, le cuento sobre mi vida, cómo han sido estos años para mí y lo feliz que me hace saber de ella nuevamente. Ha sido un alivio reconectar con Taya, porque aunque no soy su madre, siempre la he querido mucho. Fue muy doloroso para mí perder el contacto con ella cuando Helen decidió alejarla de mí. Siempre tuve claro que no era mi responsabilidad mantenerla económicamente, pero eso nunca significó que no la quisiera o que no valorara la relación que habíamos construido mientras estuve con su padre. Cuando Helen me cortó por completo después de que dejé de pagar la manutención, me dolió mucho, pero comprendí que no podía hacer nada más. Sin embargo, saber que Taya siente que puede contar conmigo y que quiere seguir en contacto me ha traído mucha paz. Edición. Quiero abordar algo que algunos han estado sugiriendo desde mi último post, que Helen podría estar detrás de todo esto, que tal vez Taya me está contactando por alguna razón oculta. Lo he pensado, y sinceramente, no creo que sea el caso. Taya no me ha pedido nada, ni dinero, ni ningún otro tipo de favor. Solo hablamos, y nuestras conversaciones no han sido sobre temas complicados ni han mencionado nada sobre su madre pidiendo algo. Por supuesto, sé que debo estar atenta, pero por ahora, todo parece genuino. Si en algún momento surgiera algo extraño o sospechara que Helen está manipulando a Taya, no tendría ningún problema en cortar el contacto nuevamente. No soy ingenua, y definitivamente no estoy dispuesta a volver a esa situación tan tóxica. Taya me ha contado que, aunque su madre es difícil, Helen nunca la ha descuidado ni ha dejado de cumplir con sus responsabilidades. Por lo que sé, Helen sigue manteniendo a Taya en buenas condiciones, al menos económicamente. Así que, aunque su relación con su madre es tensa, no parece que Taya esté pasando por ninguna necesidad urgente. De todas formas, me mantendré atenta y seguiré adelante con precaución.